De verdad, cuando Dios nos permite predicar su palabra, ya sea en las calles o en cualquier lugar, tal como todos sabemos, nunca sabemos el impacto que produce en cada persona. Y nunca lo sabremos. Yo creo que podría pasar toda nuestra vida y nunca lo vamos a saber. Asimismo, yo creo que podríamos estar predicando toda la vida del Evangelio y nos faltaría vida para predicar del Evangelio. Ustedes me dirían, pero ¿cómo si es tan fácil? No. El Evangelio está transversal en la Biblia. Miren, quiero que podamos orar. Puedo sentir el cansancio. Puedo ver el cansancio en sus caras. Puedo ver de que ha sido arduo. Pero espero que el Señor nos dé las fuerzas para terminar este día. Padre, en el nombre de Jesús, nos entregamos a ti, Señor, y te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Señor, tú te revelaste a los antiguos con tus profetas. Entregaste cada pieza del plan. Señor, te revelaste a los apóstoles. Te has revelado a tantos, Señor, desde que el hombre existe, desde Adán en adelante. A tantos, Señor. Sé que algunos dicen, pero no parte todo con Abraham, o Noé, o aquel. Dios se ha revelado siempre. Padre, yo oro para que tú abras nuestro entendimiento y nos reveles tu palabra. Y nos ayudes, amado Espíritu Santo de Dios, a ponerla por obra todos los días de nuestra vida hasta que dejemos esta tierra o tú vengas primero. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Miren, la palabra que me toca hoy día cerrar este día, voy a ponerme un contador porque me entusiasmo demasiado. Está relacionada un poco con la que predicó mi esposa en la mañana y tiene que ver claramente con el Evangelio de Jesús. Cuando llega el Evangelio de Jesús a nuestra vida, el Evangelio de Jesús no solo viene para que tú seas salvo. Todos creen o pueden pensar, perdón, no voy a ser tan tajante. Muchos pueden pensar que el Evangelio, el único efecto que produce es la salvación y después nos olvidamos del Evangelio, porque luego hay que seguir estudiando otras cosas. Pero el Evangelio de Jesús, primero lo que produce es una confrontación con nosotros para mostrarnos cuál es nuestra condición delante de Dios. Cuando viene la palabra de Dios y el Señor nos comienza a confrontar, se nos empieza a revelar cuál es nuestra condición humana delante de Dios. ¿Y cuál es la condición humana? Que somos pecadores y que estamos todos, como dice el libro de Romanos, destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y en el Antiguo Testamento dice, el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, si todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pero nosotros no sabemos. Es como si alguien anda con un cáncer hoy día y nadie le ha contado nada y vive en una ignorancia que tiene un cáncer y que en algún momento se va a detectar. Y cuando alguien se lo detecte, ese médico tiene que ser lo suficientemente convincente para mostrarle las pruebas con las radiografías y con los diagnósticos y con los escáneres y con todo. Tú tienes cáncer.
Y la persona va a decir, no te creo, voy a tomar una segunda opinión, una tercera opinión, una cuarta opinión, yo voy a seguir comiendo igual, y la persona quizá hasta los grados más altos recién va a querer recapacitar, pero ya no habrá retorno. Entonces, cuando llega el Evangelio a nuestra vida y nos resplandece la luz de Jesús, nos damos cuenta de quiénes somos. Y lloramos y nos quebrantamos porque en el fondo nos damos cuenta que somos viles pecadores. Hasta que no llega ese momento, yo no logro ver la perla preciosa del reino de Dios. Yo no logro ver la perla preciosa del sacrificio de mi Señor Jesús. Porque solo miro la cruz, pero tienes que entender que Él estuvo desde antes de la fundación del mundo. Y Él es Dios. Tú me dirías, ¿cuál es la diferencia? Que todo el resto que no sea Dios es creado por Dios. Los ángeles, creados por Dios. Los querubines, creados por Dios. Todo lo que vemos, todo lo que está en el cielo y no vemos, creado por Dios. Todo lo que está en la tierra, que no sea por la tecnología humana, creada por Dios. Pero Dios existe desde siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, un solo ser. Hoy día no vamos a hablar de la Trinidad porque podríamos estar toda la noche. Solamente quiero decirte que cuando nos llega el Evangelio, nos muestra primeramente quiénes somos para ver la belleza, la ofrenda y la sustitución que hizo Jesús de recibir toda la ira, todo el juicio que tenía que venir sobre nosotros. Tú me dices, entonces, ¿Dios es malo? No, Dios tiene atributos. Dios es justo, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, pero Dios es santo y Dios está enojado contra la injusticia del ser humano. Ahora, ¿el ser humano se puede salvar de esa ira? Sí, por eso se llama salvación. Siempre y cuando crea de todo su corazón que Jesús es el Señor y se arrepienta de su mala manera de vivir, y entonces todo lo malo mío va a la cruz. Al momento de la cruz, que eso es un momento eterno, va a Jesús y todo lo de Jesús pasa a mí y entonces yo nazco de nuevo. Yo sé que lo hemos recontra hablado, pero es que si no y puede que lo entienda aquí, pero que se te revele, lloras, te quebrantas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no tienes cómo pagarlo. Es que no hay nada que tú puedas hacer, ni vender tu vida siquiera para pagar por el Evangelio. No hay nada que tú puedas hacer para que el Señor te regale la salvación. Nada. Tú me dirías que no, es que amado, nada. Y no hay nada lo suficiente malo, y no hay nada lo suficiente malo o lo suficientemente terrible para que el Señor no te perdone tu pecado. ¿Por qué te tengo que decir esto? Porque ese es el Evangelio que te llega y es el Evangelio que te predicamos y es el Evangelio que se predica desde siempre. Y viene esta luz y naces de nuevo, pero ahora el tener la revelación del Evangelio te hace vivir una vida cristiana con la revelación del Evangelio. Entonces el Evangelio hace que una persona nazca de nuevo, que ya hemos hablado, pero ahora lo que quiero concentrarme es que el Evangelio purifica la iglesia y le enseña cómo tiene que vivir nuevamente. ¿Por qué? Porque la palabra estaba la ley, ¿cierto? Pero dice, pero ahora ya no vivimos por la ley.
Y como diría el apóstol Pablo, entonces ahora pecamos. Y entonces como ahora es gracia, para que haya más gracia tiene que haber más pecado. Y como queremos más gracia, más pecado. Y entramos en esa jugarreta. Porque total, me dijeron que la salvación no se pierde, aunque algunos discuten que se pierde. Y entramos en esas payasadas solamente para decir cuál es el límite para que yo no la pierda. Pero Dios te revela el Evangelio puro y santo para que tú vivas conforme a Él. Miren, quiero que puedan poner mis amigos de imagen, no. Juan capítulo 13, vamos a leer del 34 al 35. Acuérdate, ahora vamos a hablar, yo en algún momento prediqué y avancé, vivir a la luz del Evangelio. Y eso quiero, que todos los que hemos recibido el Evangelio, a todos los que le ha resplandecido la luz de Cristo, a todos los que quieren entregar la luz de Cristo, a todos los que quieren dar y salten este río de agua viva, también tenemos que vivir a la luz de lo que creemos. Porque yo entiendo que tú igual comes y vives con tu familia y haces muchas cosas, y cómo vas a vivir a la luz del Evangelio en tu trabajo, en tu estudio, en tu familia, cómo se viva a la luz del Evangelio. Porque si el Evangelio es el mensaje transversal, dice, revelado en la ley, en los profetas y en los salmos, o sea, en todo el Antiguo Testamento, revelado el Evangelio, y los apóstoles revelan el Evangelio, y por eso dice la palabra que nosotros los cristianos estamos fundamentados en la doctrina de los profetas y en las doctrinas de los apóstoles. ¿Qué dice la palabra aquí? Nuestro Señor Jesús, en esta última noche que estaba con sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Gracias. Y dice, en esto conocerán todos, todos es todo el mundo, toda la gente que te rodea, todos es todos, que son o sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Para Jesús existe un distintivo de aquel que le resplandeció el Evangelio, pero no sucedió como en la palabra del sembrador los tres primeros casos, que cayó junto al camino y no entendió el Evangelio. Le predicaron el Evangelio, dice, y no entendió. Y como no entendió, vino el diablo, el enemigo, y le robó la semilla sembrada, que esa semilla sembrada es el Evangelio de Jesús. Y dice que la siguiente entendió el Evangelio, pero las persecuciones y todo eso lo hizo apartarse. Y en la tercera tierra dice que se aparta o no da fruto, en realidad no dice que se aparta, dice que se mantiene en la iglesia, pero no da fruto por los afanes de esta vida y el engaño de la riqueza. Cuando nosotros no producimos frutos de vida eterna, es porque el afán de esta vida y el engaño de la riqueza nos tienen lo suficientemente ocupados para no dar frutos de vida eterna. Porque la última es la buena tierra. Y esa buena tierra es los que oyeron y producen. Y todos me van a decir, ese que produce es el que solo predica. Sí, el que predica, el que lleva el Evangelio a las calles. Por supuesto que así lo es. Pero también es la persona que vive su vida conforme al Evangelio que cree. Porque dice que esto no es cosa de boca. Es como cuando la pastora en la mañana decía, todos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos esto. Yo
les declararé, no os conozco, y después que dijo, apartados de mí, hacedor de maldad. O sea, tú haces siempre lo malo. Y el Señor dice aquí, conocerán que son mis discípulos, no porque echan fuera demonios, no porque sanan enfermos, no porque hacen esto, porque también la pastora nos aclaró en la mañana que lo importante es que esté en nuestro nombre en el libro de la vida. Lo importante es que tú demuestres amor. Amor. ¿Amor por quién primeramente? Por tu hermano en la fe. Porque aquí le está hablando a sus discípulos y cuando le dice amaos los unos a los otros, le está hablando a sus 12. Ustedes discípulos que son tan distintos. Mateo, tú que eras un publicano cuando te traje. Tú, Pedro, que eras un pescador del vulgo hablar. Tú que andabas haciendo esto. Ustedes que eran los hijos del trueno y no se les podía decir nada. Enojones, gritones, peleones, que sacaban la espada y el sable al tiro. Ustedes aprendan a amarse como yo los he amado. Porque si no, no están actuando como mis discípulos. No los conozco porque no se parecen a mí. Porque los que se parecen a mí tienen que saber que mi Padre y yo tenemos una gran característica. Amamos. Porque dice que el amor de Dios, en una parte dice que todo va a pasar, menos el amor. Dice la fe, la esperanza y el amor, pero lo más importante es el amor. Y en otra parte dice que el que no ama, no ha conocido a Dios. O sea, así de violento. Es que yo echo fuera demonios, yo hago esto, sí. Pero si tú no amas, tú aún no has conocido a Dios. Tú me dirías, pero es que por eso que el Señor dice echa fuera demonios, porque está tratando de decir, si la luz mía te hubiese resplandecido y si tú permitieras que el Espíritu Santo, que es la garantía de que yo estoy contigo y que mi Padre y yo vinimos a morar dentro de ti, entonces tú te parecerías a mí y serías misericordioso y serías amoroso y darías la otra mejilla con tal de que se muestre mi amor. Ahora les pregunto, ¿humanamente es posible? Es imposible. Pero a veces nosotros los seres humanos nos conformamos y decimos, como humanamente imposible, si el Señor quiere me cambia y si no me cambia, bueno, que me quieran como soy. Livianamente algunos dicen, bueno, si el Señor sabe que soy un pecador, así que sigo pecando en la misma cuestión nomás, pues si al final somos todos pecadores, ¿o no? ¿Somos todos pecadores o hay algunos santos aquí? Porque nos defendemos, pues. Como somos todos pecadores, entonces a lo mismo seguir pecando. ¿Sí o no? Y si alguien te quiere confrontar, eso está ofendiendo a Dios. No, eres un fariseo. Al final tú también eres un pecador. Ah, bueno, entonces no. Pero no teníamos que confrontar eso. Porque el que traía un hermano lo estaba amando. Habían una regla, primero uno a uno, después frente a un testigo y después, ¿cierto?, con la iglesia. No era así, como diríamos en Chile, a los choros a la primera, pero... ¿Cierto? Miren, quiero que pongamos la siguiente. Por favor, Mateo capítulo 22. Vamos a leer del 36 al 40. Voy a poner mi reloj. ¿Sí? Muchas gracias. Piensa en esto. Jesús está hablando con gente que sabe toda la ley. Y yo te dije que la justicia de Dios se reveló en la ley, en los profetas y en los salmos, todo el Antiguo Testamento.
Y le dicen acá a Jesús, tomé solo esta ocasión, hay otras veces que también se refiere a esto nuestro Señor. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Porque vivían por la ley en ese momento. ¿Qué le respondió nuestro Señor? 37. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo más lindo del 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley. Tú te quieres aprender, tú dices, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ni que el Señor dice, no hacen la voluntad de Dios, dice, hacedor de maldad. ¿Tú tienes ganas de hacer la voluntad de Dios? Todos queremos hacer la voluntad de Dios. Y algunos nos vamos en la parte volátil, etérea o en la volada y decimos, ¿qué es para ti la voluntad de Dios? No, para mí la voluntad de Dios esto es como explicar, ¿qué es el amor? No, tenemos canciones, poemas y libros por doquier. ¿Qué es la voluntad? No, podemos irnos a los filósofos si queremos. ¿Qué es la voluntad de Dios? Vamos a hacer lo que Dios quiera. Entonces Dios quiere que tú le obedezcas como un robot. No. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, que todo lo que Dios quiere y todo lo que el Padre quiso revelar a través de los profetas, que esperaban un Mesías, un Salvador, que vendría a establecer un reino que nunca iba a tener fin y que este rey iba a perdurar por siempre y que en su primera venida vino a instaurar este reino de manera espiritual y después lo iba a consumar en su segunda venida y que para que su pueblo estuviera tranquilo no iba a quedar huérfano, sino que el Espíritu Santo lo iba a convencer de todo y lo iba a mostrar y recordar todo lo que Jesús predicó y le enseñó y le ministró. Ese Dios te está diciendo, todo se resume en amar a tu Dios con todo lo que tú tienes y a tu prójimo como si fuera a ti mismo. Eso ahora se puso peor. Es más fácil andar echando fuera demonios. ¿Por qué crees que Jesús dijo, si tienes algo con tu hermano, ve y arréglalo y después trae la ofrenda? ¿Por qué el Señor fue tan enfático en lo que había en los corazones de las personas? Porque al Señor no le interesa tanto que tú andes echando afuera demonios como que tú ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. La única manera que tú puedas amar a Dios a la manera que Él quiere, porque nosotros humanamente no sabemos cómo Dios quiere que lo amemos. Miren, si en las relaciones humanas hay problemas, ¿cómo podríamos entender a Dios para saber cómo amarlo? Si no fuera porque Él nos revela. ¿Cuántos esposos le ha pasado que su gran problema es que no saben amar a su esposa? No es que no las amen, no las saben amar. ¿Por qué no las saben amar? Porque las aman como si se estuvieran amando ellos mismos. Los regalos no son para ella, son para él. No sabemos los seres humanos amar. La esposa, ¿por qué no entiende al marido? Porque lo quiere cambiar a su modo. Con los hijos y todas las relaciones humanas pasa lo mismo. Nosotros no sabemos a veces amar al otro ser humano porque queremos que se haga nuestra voluntad y queremos que se haga a nuestra manera. Ahora nosotros tenemos que amar a un Dios eterno
que se ha revelado a nosotros a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Se ha revelado en su palabra por los profetas y por los apóstoles. Y se sostuvo toda la revelación del Padre acá en la palabra. Entonces, un dilema súper grande. A ver si lo puedo resolver. Que el Señor me dé la gracia. Miren, yo les puedo decir que esto que el Señor está diciendo está totalmente relacionado con el Evangelio. El amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, te lo dices después que tú estás convertido. Y la única manera que tú puedas amar de esta manera es que la luz del Evangelio y la revelación del Evangelio haya venido a tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo vamos a ver pronto. ¿Por qué? Miren. Voy a ver, quiero que puedan tener preparado, vamos a trabajar en el capítulo 18, a mis hermanos vamos a Mateo capítulo 18 y vamos a avanzar en esta parábola. Y esta parábola nos va a traer revelación. Espero que el Señor y el Espíritu Santo, a través de su Espíritu Santo, nos revele esto. Miren, ¿cuál es el gran problema del ser humano? No sabemos amar. No es que no amamos, escucha. Yo no estoy diciendo el ser humano no ama. Yo estoy diciendo el ser humano no sabe amar. Miren, dentro de la enseñanza que hacía nuestro Señor Jesús, cuando parte en el verso 15, de Mateo 18, está hablando cuando hay pleitos entre los hermanos. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, y estando tú y él solo, y si te oyeras, has ganado a tu hermano. Y da una seguidilla de, hasta ahí vamos a dejar ese, y muestra cómo resolver un pleito, un conflicto, luego que alguien te ofendió, te hizo algo y no es alguien de afuera. Estamos hablando que es un hermano. Alguien que el Evangelio ya le resplandeció. Entonces, ¿para qué? Si en la mañana ya la pastora dejó bastante claro la otra parte también. Yo aquí voy a profundizar. Yo decía, bueno, el Señor querrá que se refuerce esto. Pero leamos en el verso 21, después de todo esto, y aquí es donde el apóstol Pedro dice, en el verso 21, y está hablando de un conflicto. ¿Cómo se resolvería un conflicto? Primero, velo tú con él, si no, anda con un testigo, y si no, preséntalo en la iglesia, y si no, tenlo por publicano, o sea, por gentil, por alguien que nunca se convirtió. Pero mira lo que deduce el apóstol Pedro de la enseñanza de reconferir un conflicto. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Déjalo ahí, por favor, chicos. ¿Qué tenía que ver si tú después lo miras con detalle? Anteriormente nadie está hablando de pedir perdón o perdonar. Están hablando de resolver un conflicto. Están hablando de, miren, velo con tu hermano, si no anda con un testigo, si no déjalo a la iglesia y si no tenlo por publicano y pecador. Y Pedro, entendiendo, dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí, que me ofenda? Entiendo, Señor, cómo me estás diciendo de manera práctica que lo resuelva de tal manera que no genere un conflicto en la congregación. Lo entiendo. Pero ¿cómo lo hago para resolverlo este problema en mi corazón?
¿Qué hago sin mi hermano? ¿Y qué dice? ¿Cuántas veces lo perdonaré? Hasta 7. Y Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. Y esto sí lo quiero leer y lo voy a leer rápido. Entonces Jesús, cuando algo lo quería profundizar y que quedara claro, da una parábola. Y esta parábola la vamos a leer rápido. Dice, por lo cual el reino de los cielos, como ayer explicaba el pastor Nicolás, dice, es semejante, o sea, ahora, así se vive ahora, todo el presente continuo hasta que Él venga. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Esto me suena como, una vez lo escuché. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándolo o haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron muchos, y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, de tu hermano, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y agregan el 35, así también mi Padre Celestial hará. Esto está declarado ya. Así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Yo sé que ustedes han pasado por encuentros y han vivido el perdón. Pero cuando Jesús está explicando esto y le dice, tuvimos un conflicto, intenta resolverlo tú en la práctica. Si no, ándate con 2 testigos. Si no, dilo a la iglesia y si no, haz cuenta que nunca se convirtió. Sí, es una línea que va por la práctica. Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde Juan se predica el evangelio del reino. Entonces, esa justicia de Dios ahora es por medio de Jesucristo. Y cuando tú te das cuenta que tú no tenías cómo pagar y lloraste y le dijiste, gracias Señor, gracias. De verdad yo lo único que iba a recibir era tu ira, tu juicio, porque me lo merecía. No porque tú eres malo, sino porque yo, Señor, pequé. Y el que peca delante de ti, el alma que pecare morirá. Y lo único que me queda es que yo muriera. Y todos mis pecados, los que yo pensaba, los que nadie me escuchaba, por eso que el Señor dijo, entiendan, no es solo actuar, no es solo que tomaste una mujer, si la deseaste en tu corazón, ya pecaste. Hasta esos pecados de tus pensamientos el Señor te los perdonó. Todos los pecados que tú tienes, todos los pecados que tenías, y todas las equivocaciones que tendrás hasta que te vayas de esta tierra, el Señor las perdonó. Y el Señor dice, ¿qué te cuesta perdonar a tu hermano? ¿Sabes por qué te cuesta perdonarlo?
Perdón que lo diga, pero tengo que decirlo. Porque te crees mejor que tu hermano. Porque tú te crees con un estándar más alto que tu hermano, que tu hermana, que tu esposa, que tu esposo. El Señor dijo, el único motivo por el cual suceden estas cosas es porque son duros de cerviz. Pero cuando tú entiendes el Evangelio y se te revela, tú vives con gozo, con gratitud. Pablo dijo, sé vivir con mucho, sé vivir con poco. ¿Por qué? Porque Pablo y los apóstoles y todos los hombres y mujeres de Dios que se les reveló que era por fe y para fe, dijeron, Señor, gracias. Cuando David fue perdonado, David pasó a ser otro hombre. El hombre y la mujer que es perdonada es un nuevo hombre. El hombre y la mujer que es perdonada es una nueva mujer. Porque te perdonaron todo. Por eso vino esa mujer y Jesús es invitado en la casa a un fariseo. Y viene una mujer y le rompe el perfume, se lo tira en la cabeza, se postra a sus pies llorando y llora y con sus cabellos se lo enjuga, se lo seca, se lo limpia. Y los otros no entendían nada y Jesús está diciendo, esta mujer realmente me ama porque como ella pecó mucho, ahora me ama mucho a mí. Y como me ama mucho a mí, también va a amar mucho a otro. Amados, todos nosotros, por más que nos esforcemos, vamos a seguir cometiendo errores. El Señor nos está perfeccionando. Eso no significa, como dice el apóstol, libertad para pecar. Porque la gente se confunde. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Por obra? No, nadie es salvo por obra. Pero luego de tu conversión hay frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabes por qué lo que pasa tú crees mejor? Mira, y aquí yo creo que el Señor ya te lo reveló. Cuando alguien te hace algo a ti, ¿por qué el Señor dice, ámalo como a ti mismo? Yo te voy a poner un caso. El caso de estos hombres. Si yo ofendo hoy a alguien, lo ofendo, me equivoco, no lo saludo, o me pilla en un mal momento y lo reto y le grito, o hice algo indebido, ¿ya? Como yo lo hice y el Espíritu Santo me dice, te equivocaste, ¿qué espero yo que me den? Misericordia. Cuando tú te equivocas, esperan misericordia. Esperan misericordia. Pero cuando otro se equivoca contra ti, tú quieres juicio. Y vas delante de Dios a buscar un justo juicio de Dios. A eso se refiere el Señor, ámalo como a ti mismo. ¿Qué te gustaría a ti cuando le dice, haz con los demás lo que te gustaría que te hagan a ti? En esto también se resume toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque si tú hoy día te equivocas, si tu esposo se equivoca, si tu esposa se equivoca, si un hermano se equivoca y pega contra ti, y te hace y te abofetea y te reta y te calumnia y no te quiere tomar en cuenta y nada, tú deberías decir, ¿qué esperaría yo cuando me equivoque? ¿Qué esperaría yo cuando yo peque? Misericordia. Yo esperaría y me encantaría que me perdonaran. ¿Sí o no? Tú esperarías que cuando tú le digas, hermano, perdóname, pequé contra ti, esa persona te diga, te perdono, no me debes nada. ¿Eso esperarías o no?
ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso que el Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Sean misericordiosos unos con otros, tolerándose unos con otros, perdonándose unos con otros, porque nadie es mejor que otro. Solo somos pecadores perdonados. Eso somos. Y cuando tú te creas que el Señor te está revelando mucho, tú mírate al espejo y di, solo soy un pecador perdonado. Y cada cierto tiempo el Señor se encarga que pises una cáscara de plátano y te equivoques. Y te des un porrazo más o menos para hacerte acordar que Él te lo perdonó todo. Y que Él te ama y Él espera que lo ame y tú digas, Señor, es que no había nada que yo pudiera hacer. Tú me amas con todos mis defectos. Tú, Señor, dejaste el cielo. Tú, Señor, viniste solamente para que yo fuera justificado. Y por eso, Señor, yo te amo, porque tú me amaste primero. Y, Señor, yo quiero amar a mi prójimo, quiero hacer con él como me gustaría que hicieran conmigo, hacer con mi hermano como me gustaría que mi hermano hiciera conmigo. Señor, oremos al Señor. Póngase en pie. Quiero que nos pueda ayudar un tecladista y usted se pueda, si quiere, postrar. Y dígale al Señor, Padre, perdóname cuando me he creído mejor que alguien, cuando he pensado que moralmente ya no peco, cuando es solo tu gracia. Porque el momento que tú quitas tu gracia, oh Señor, si tú quitas tu Espíritu Santo un momento, yo soy un huérfano. Yo soy un huérfano, Señor. Si tú te fueras un momento de mí, Señor, yo no lo resistiría. Es solo tu gracia. Dile, Señor, que resplandezca el Evangelio en mi vida. Señor, así como esa parábola que decía que nuestro Dios nos perdonó todo. ¿Qué te cuesta a ti perdonar a tu hermano? De todo tu corazón. Dile, Señor, enséñame a ser misericordioso, manso y humilde de corazón. Que este evangelio, Señor, del reino, no solo sea para que sea predicado desde mi boca, sino vivido. Vivir conforme a este regalo eterno. Vivir, Señor, todos los días de mi vida sabiendo. Recuérdame, Señor, vivir en gratitud de que mi alma, Señor, es salva. Y cuando yo muera, se me separe el cuerpo del alma, estaré contigo, Señor. Porque tú me amaste, porque tú me salvaste. Yo no hice nada, Señor, nada. Por eso, Señor, enséñame a ser misericordioso. La otra persona no necesita hacer nada. Enséñame a ser amoroso, a tolerar el agravio y a actuar con mi hermano como me gustaría que lo hicieran conmigo. Porque en esto, Señor, se resume toda tu doctrina, toda tu doctrina, toda tu enseñanza, en que nos amemos, Señor.
Solo dejo abierto si alguien quiere abrazar o ir donde alguien, o después hacer algo, o en su oración, como usted quiera. Siéntase libre. Me gustaría que pudieran ministrar una adoración. Mientras tanto, el Señor está con nosotros y nos ministra. Gracias, Jesús, por tu evangelio, por tu palabra y por perdonarnos, Jesús.